Bienvenidos y bienvenidas a este espacio tan especial del sexto Foro Regional sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Me acompañan en este panel mis colegas Nicolás Torres de OIT y Germán Sarama de OCDE, así que los saludo también a ellos. Mi nombre es Mariana Wally, soy oficial nacional de Derechos Humanos y Empresas de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Argentina. Y esta sesión tiene como objetivo destacar, dar a conocer a las y los ganadores del primer concurso latinoamericano de derechos que hemos titulado El cambio es hoy, Derechos Humanos y Empresas en Latinoamérica, una apuesta a la conducta empresarial responsable. Y esta sesión es especial, es realmente única porque es un espacio de reconocimiento al trabajo de jóvenes estudiantes, investigadores, investigadoras del ámbito académico por sus realmente destacados ensayos que han logrado plantear preguntas incisivas, que proponen miradas nuevas, que de alguna manera profundizan en la reflexión en torno a la materia de empresas, derechos humanos y conducta empresarial responsable. El concurso fue organizado por la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas con el gran liderazgo de Florencia Beguerosi, en conjunto con el proyecto CERAL de Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe, que cuenta con el respaldo de la OIT. Y queremos agradecer a todas las personas que participaron del concurso. Para nosotras fue un gran éxito. Recibimos más de 100 ensayos, pero sobre todo por la diversidad temática, por el nivel de la discusión, por las miradas innovadoras que pensamos que son tan necesarias para lograr efectivamente acelerar la implementación de los instrumentos internacionales sobre empresas y derechos humanos y conducta empresarial responsable en la región. Queremos pasar entonces rápidamente a la premiación, compartiendo con ustedes los nombres de las y los premiados en cada categoría, para luego sí darle la palabra a ellas y ellos para poder escuchar, pero sobre todo para poder disfrutar de primera mano algunas ideas que salen en sus ensayos. Para la premiación, entonces, como les decía, me acompañan mis colegas, así que mis colegas del proyecto CERAL, le paso la palabra a Nicolás primero y luego a Germán para ir directamente con la premiación. Bien, muchas gracias, Mariana. Reiterar muy brevemente lo señalado, estamos muy sorprendidos del nivel de los trabajos presentados y yo solo voy a leer los nombres de los ganadores y las menciones honrosas en las distintas categorías. Categoría A, principalmente para hacer un reconocimiento también público a todas estas personas que participaron. En ese sentido, quisiera partir con la categoría A, los premiados, y son María Mercedes Acosta y Luisina Isler, de la Universidad Nacional del Litoral, con su trabajo de guía de diligencia empresarial, emergencia y perspectiva de género en el desarrollo de vacunas. En segundo lugar, no por orden, sino que no que sea un segundo lugar, sino que también como premiado, Antonio José Guzmán Mutis, de la Pontificia Universidad Javeriana, con el trabajo Agencias de Crédito a la Exportación y Coherencia Horizontal en Derechos Humanos. Luego, Piaroa Núñez González, de la Universidad de Chile, con su trabajo Planes Nacionales de Acción en Latinoamérica, un análisis en clave de género y diversidad. Y Vanessa Ramos González, de la Universidad de Monterrey, los desafíos de la obligatoriedad de la debida diligencia en la cadena de suministro. Estos son los premiados en la categoría A, que son las categorías de estudiantes universitarios. Pero también quisiera mencionar muy brevemente a las menciones honrosas, que si bien no ganaron en esta oportunidad, sí queremos destacar sus trabajos, que son de una excelencia académica, la verdad es que impresionante. Y tenemos a Marcelo Alvarado Licompi, Derechos Humanos y Empresas en Chile, Tensiones y Reflexiones a propósito de una nueva Constitución. Benjamín Arancibia y Felipe Sierra, Digitalización, Tecnologización y Vigilancia, Problemas de Seguridad y Derechos Humanos en el Contexto Postpandemia. Mariana Becerra, Los Incentivos Tributarios y el Cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresarial relativa al medio ambiente. Fabián Andrés Cabello Alfaro, la seguridad alimentaria como paradigma de cooperación sur-sur interamericana. Franco Ignacio Cano Guetar y Federico Caula,
debida diligencia empresarial para la protección de las infancias libres, Angélica Carrillo, la repentina implementación del teletrabajo en las organizaciones, Sara Fajardo Higuera, responsabilidad corporativa en escenarios de justicia transicional, análisis de la industria extractiva en Colombia, Andrés Camilo Garay, arbitraje de derechos humanos y empresas, una crítica latinoamericana a las reglas de la Haya, Mariana Gómez Yacoya, desigualdad, derecho de acceso y defensores ambientales en Argentina, Dora María Vinasco Ladino, trabajo informal en vendedores ambulantes de multinacionales en Colombia, obstáculos al acceso del trabajo decente, y finalmente Karina Zapata, trabajo decente, el impacto del teletrabajo en la vida de los trabajadores en Chile. Reiterar nuestras felicitaciones a todos estos trabajos. Nos llena de orgullo saber que jóvenes de muy corta edad están ya encaminados hacia allá, así que les esperan cosas muy grandes, van a ser un tremendo aporte al debate mundial y en Latinoamérica para lograr el desarrollo sostenible en el marco de las empresas y los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas. Vamos a pasar ahora a revisar a los y a las ganadoras en la categoría B y C. También saludar realmente todos los trabajos que se presentaron de una calidad impresionante y muy interesante además ver que no solo se están discutiendo temas que venían quizás desde los últimos años, sino con una perspectiva y una relevancia tremenda en las discusiones que se están dando actualmente, por ejemplo, a partir de los 10 años de los principios rectores, también de la revisión de las líneas directrices. Así que muy, muy contentos con esta primera edición del concurso. Pasamos directamente ahora a la categoría B y vamos a felicitar a estos trabajos premiados en la categoría de estudiantes de maestría o de doctorado. Tenemos, no sé si vamos a compartir en pantalla. Gracias. Voy nombrándolos. Está Girán Catuniño Acevedo, de la Universidade de Sucuba, as diligências abertas da América Latina, avanços na responsabilização em investimentos, tratados e arbitragem internacional. Tenemos a Rodrigo Torres, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Universidad Jesuita de Guadalajara, con el trabajo El significado del trabajo decente en tiempos de pandemia. Tenemos a Marcela Oldenburg Almeida Brito e Julia Stefanello Pires, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUCPR, Mudanças Climáticas e Atividade Empresarial, o engajamento de jovens latinoamericanos en litigios climáticos. Y también en la categoría B vamos a saludar a las siguientes menciones de honor. Pablo Damián Colmeña, de la Universidad de Buenos Aires, con el trabajo Protección del Medio Ambiente y Tratados Bilaterales de Inversión en América Latina y el Caribe. Sebastián Copoleta, de la Universidad del Litoral, a quien protege el principio protectorio de construcción del paradigma patriarcal del sujeto protegido. A Juan Felipe Parra Rosas, de la Universidad de los Andes, con su trabajo El papel de los principios rectores en la brecha de género del mercado laboral latinoamericano. Y a Anabela Valle Ruiz Díaz, de la Universidad de Buenos Aires, con el trabajo Consumo de tabaco, alerta sanitaria, impuestos y el comportamiento de la industria, la experiencia de Argentina. Estos fueron los trabajos premiados y las menciones honrosas de la categoría B. Vamos a pasar finalmente a los trabajos premiados y a las menciones honrosas de la categoría C. Tenemos al trabajo premiado de Jenner Alonso Tobar Torres, de la Universidad Libre de Colombia, la regla Lex Loci Delicti y su impacto en la garantía de los derechos humanos. También saludamos a las siguientes menciones de honor en la categoría C. Ana Bonet de Viola, Universidad Católica de Santa Fe, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y Ale María Cristina, Universidad de Mendoza. Agroecología como estrategia radical de responsabilidad social empresarial para la realización de los derechos ecológicos. Y finalmente a Frank Joris Merino Arenas, de la Universidad Tecnológica de los Andes, con el trabajo Implementación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos y su incidencia en las personas defensoras de los derechos humanos en el Perú. Nuevamente, en nombre del proyecto CERALC, también de la Unión Europea que financia este proyecto, y por supuesto un saludo a la Academia Latinoamericana que ha sido gestora de esta gran iniciativa en cabeza de Florencia Beger. Un saludo a todas las personas que
que resultaron ganadoras, pero también un saludo a todas las personas y a la comunidad académica que se animó a participar en este concurso y en esta primera edición. Así que muchísimas gracias. Con esto les cedo la palabra a nuestra colega Florencia, también gestora de toda esta iniciativa. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Mariana y Nicolás, por acompañarnos en este espacio. Buenos días a todas y a todos. En nombre de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas, les doy la bienvenida a este espacio de difusión de los trabajos premiados en el marco del primer concurso de ensayos académicos sobre empresas y derechos humanos y conducta empresarial responsable que tuvimos el honor de organizar con ACNUD, la OIT y OCDE en el marco del proyecto CERALC. El título, en realidad, del concurso, como siempre en estos espacios académicos, puede sonar un poco protocolar y pomposo, pero el lema que pensamos para esta primera edición refleja cabalmente las expectativas de la iniciativa. Verdaderamente el cambio debe ser hoy y la apuesta ha de ser por una transformación de la actividad productiva que ponga en el centro a las personas y al ambiente y atienda a los estándares de la conducta empresarial responsable. El campo académico ocupa un lugar central en la próxima década de la implementación de los principios rectores. La convocatoria buscó promover el rol de los académicos y académicas de América Latina como actores claves para responder a los problemas de una agenda diversa que involucra un complejo entramado de saberes. Se buscó con ello robustecer y visibilizar las voces de América Latina a partir de la presentación de ensayos académicos enfocados en una serie de ejes temáticos de especial interés en el campo de estudios de las empresas y los derechos humanos. La iniciativa estuvo dirigida, como ya lo mencionaron mis colegas, a estudiantes de bachiller, pregrado, grado y posgrado. A veces el nombre varía en la región, lógicamente, pero también incluimos a jóvenes graduados y graduadas, docentes e investigadores e investigadoras de las carreras de Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Economía y de forma amplia a otras disciplinas de la temática. Queremos destacar nuevamente el nivel académico, la originalidad y la seriedad de las temáticas presentadas en los ensayos, que ponen de resalto la importancia de las voces latinoamericanas en la agenda, no solo a nivel regional, sino también a nivel global. Recibimos 107 ensayos de 10 países de América Latina y el Caribe, mayormente de mujeres y jóvenes. Trabajo decente, tecnología y género fueron los ejes que mayor atención recibieron y fue muy significativa la participación de personas provenientes de países que cuentan con planes nacionales de acción en empresas y derechos humanos o en los que se está trabajando en su preparación. Ello nos demuestra que la agenda del campo académico en la región no está escindida de la de las políticas públicas, sino todo lo contrario, en tanto recibe inquietudes de este espacio y pretende influir en su diseño, desarrollo e implementación con aportes y saberes técnicos. La gran cantidad de trabajos recibidos, así como su calidad, significaron un arduo proceso de lectura y evaluación por parte de los integrantes del comité académico. Desde el comité organizador queremos agradecer especialmente a las evaluadoras y evaluadores integrantes del Consejo de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas que dedicaron su tiempo a la lectura detenida de los ensayos. Esta labor fue determinante para conformar el listado de trabajos premiados en el que se tomó en consideración una representación temática, geográfica y de género que refleja verdaderamente la diversidad de los ensayos recibidos. Las y los instamos a seguir participando con sus aportes y acompañar el robustecimiento de las capacidades del sector privado y del Estado para promover el crecimiento social y económico de las naciones, al mismo tiempo que se protegen y respetan los derechos humanos. Los esperamos y las esperamos en la segunda edición. Muchas gracias. Le doy entonces la palabra a Denise Cufré, que va a moderar la conversación. Muchísimas gracias, Florencia. Muchísimas gracias a todos y a todas las y los participantes en este concurso, pero también a quienes nos acompañan hoy en este momento. El tiempo es tiranísimo y son un montón de exposiciones, así que directamente primero quiero presentar, me va a estar acompañando Luis Chinchilla, pasante de investigación del Instituto de Derechos Humanos y Empresas de Monterrey, para la comoderación. Muchas gracias, Luis. Y vamos a arrancar directamente con la categoría A. Les pedimos a todas y todos que respondan a la siguiente pregunta en general. No vamos a tener tiempo de hacerles respuestas por eso mismo. ¿Por qué el tema de tu ensayo es un eje relevante en la agenda de empresas y derechos humanos en los próximos 10 años? ¿Y qué los motivó o las motivó a escoger ese eje o tema? Así que rápidamente, María Mercedes Acosta, que también habla en nombre de Luisina Isler, de la Universidad Nacional del Litoral. Te escuchamos. Muchas gracias, Denise.
En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que organizaron e hicieron posible el concurso latinoamericano de ensayo sobre empresas, derechos humanos y conducta empresarial responsable. Ha sido una oportunidad sumamente relevante para que nos permitió a los jóvenes participar y tomar parte en esta temática tan importante. En relación al ensayo, creemos que el tema que hemos desarrollado es un eje relevante en la agenda de empresas y derechos humanos en la actualidad y en miras al futuro, ya que conecta dos cuestiones de indudable importancia, como son la debida diligencia empresarial y la perspectiva de género. Nuestro trabajo intenta reflejar cómo estas dos variantes de tamaña importancia aún continúan generando estragos cuando se incorporan otros elementos a la cadena de producción, como por ejemplo es la urgencia. La imperiosa necesidad de lograr una vacuna en contra del COVID-19 ha llevado a las empresas farmacéuticas involucradas a relegar la perspectiva de género y de esta manera provocar desigualdad de género, como así también un gran número de interrogantes que se plantean sobre efectos adversos que comienzan a manifestarse en cuerpos femeninos. Ello demuestra a las claras que aún queda mucho camino por recorrer en el eje de la perspectiva de género y que sin lugar a dudas debe ser un tema en la agenda de empresas y derechos humanos de los próximos 10 años. La elección del tema respondió fundamentalmente a la inquietud que se nos generó a Luisina y a mí al ver que un gran número de efectos nocivos a la salud que se generaron por la aplicación de vacunas en contra del COVID-19 se producían en mayor medida sobre cuerpos femeninos. Esto seguidamente nos llevó a indagar y a preguntarnos cuáles eran las razones de ello y si se había cumplido o no con la debida diligencia empresarial en cada una de las etapas de producción de las vacunas. Como resultado de investigaciones que habíamos realizado en miras a la producción del ensayo, hemos advertido una gran desigualdad de género en la información con la que constaban las empresas farmacéuticas para luego realizar la elaboración de las vacunas. Esta gran desigualdad, sin respuesta alguna, es la que finalmente nos motivó a seguir indagando sobre el tema y realizar el ensayo sobre este eje que nos preocupa y nos ocupa también, como lo es la perspectiva de género y la desigualdad de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Un tema central en este contexto y además un tema siempre transversal, como debe ser tener perspectiva de género en todo tipo de momento, ¿no? En la actividad empresarial, también en las medidas que tienen que tomar los estados. Le damos la palabra ahora a Antonio José Guzmán Mutis, de la Pontificia Universidad Javeriana, para su ensayo Agencias de Crédito a la Exportación y Coherencia Horizontal en Derechos Humanos. Sí, gracias, Denise. Pues antes que nada quisiera agradecer esta oportunidad a Mariana, a Denise, a Florencia y a los demás organizadores del concurso. En lo personal quisiera agradecer especialmente a mi mentora, Carolina Olarte, por su generosidad, a mis papás y a mi hermano por su apoyo. Respecto a la primera pregunta que formulas, yo creo que el tema del papel de las agencias de crédito y la coherencia horizontal es importante y será importante en los próximos años por varias razones. Primero, porque antes de que las normas de debida diligencia y en general los principios rectores se normativicen, los estados deben seguir buscando formas de exigirle a las empresas el seguimiento del pilar 2 de los principios rectores, aunque este no sea vinculante en sus respectivas jurisdicciones. Una de estas formas de exigir es cuando los estados condicionan su ayuda y servicios a que las empresas cumplan con la debida diligencia y cooperen. Es por esto que en mi ensayo exploré de qué forma las agencias de crédito a la exportación podían cumplir este papel y ayudar a implementar el Pilar 2 por medio de condicionamientos o recomendaciones a las empresas exportadoras o incluso en algunos casos a los mismos inversionistas. En segundo lugar, creo que será importante porque es una de las varias maneras en las que el Estado puede liderar con ejemplo y hacer que sus agencias de comercio promuevan y exijan respeto de los derechos humanos, buscando la coherencia entre sus políticas comerciales y sus políticas de derechos humanos. Respecto a tu segunda pregunta, de qué me motivó a escribir sobre este tema. Bueno, mi interés en el campo de empresas y derechos humanos, por lo general, ha estado siempre concentrado en el tema de la relación entre los efectos de los acuerdos de inversión sobre la capacidad regulatoria de los estados o sobre los derechos humanos mismos. Y esto se debe a que este es un eje principal en la investigación de mi mentora. En este campo, un concepto fundamental siempre ha sido la relación o el concepto de coherencia vertical.
pero el grupo de trabajo y el representante especial John Ruggie, cuando aludían a la coherencia vertical, también hablaban siempre de coherencia horizontal. Estos conceptos siempre recibían un trato análogo y complementario, y fue entonces que quise ver ambos lados de la moneda y explorar el concepto de coherencia horizontal en el ensayo. Muchísimas gracias, Antonio. Exploraste un tema central, no solamente en lo que nos dicen los principios rectores, sino algo que vemos en la realidad de forma cotidiana en nuestra región. Un buen negocio requiere una buena inversión y para eso necesitamos la coherencia política en el momento de salir a buscar esas inversiones. Te agradezco muchísimo esta exposición. Le vamos a dar la palabra ahora a Piaroa Núñez González de la Universidad de Chile sobre el ensayo titulado Planes Nacionales de Acción en Latinoamérica, un análisis en clave de género. Muy buenos días y un especial agradecimiento a quienes organizaron la instancia. Estoy muy contenta de poder formar parte de este espacio. Y bueno, mi ensayo surgió de la idea de utilizar una perspectiva de género y diversidad en la temática de derechos humanos y empresas, que como feminista y como parte de la comunidad LGBTI considero esencial para abordar temáticas diversas, no solo desde lo académico, sino en todos los ámbitos. Considerando las vivencias regionales en temas como discriminación, acoso, violencia, en relación a las empresas que como trabajadoras y trabajadores enfrentan tanto las mujeres como miembros de la comunidad, nace esta iniciativa personal de analizar los pasos tomados por los países y los actores involucrados para hacerle frente. Y una forma de hacerlo, en este caso, fue diagnosticando los planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos, y en ese entonces los únicos países de la región que contaban con un plan nacional eran Chile y Colombia, así que me centré en aquellos. El análisis bajo esta perspectiva es sumamente importante, respondiendo a la pregunta, para reconocer los desafíos que quedan por afrontar en los próximos 10 años. En este caso, las experiencias latinoamericanas de planes nacionales indican que, si bien se ha hecho un trabajo suficiente en inclusión de enfoque de género, especialmente en las acciones por parte de instituciones estatales, falta incluir temas cruciales como las violencias ejercidas en el ámbito empresarial. Además, se observa una falta de representación de ambos grupos en las mesas de participación de la sociedad civil, especialmente de la comunidad LGBTI, así como también hay una ausencia de un marco de acción concreto a seguir para problemáticas de este último grupo. Se puede decir entonces que estos planes nacionales han representado un primer paso hacia un abordaje en estos temas, pero quedan desafíos por enfrentar, principalmente la inclusión de las diversidades en un futuro al momento de la elaboración, implementación y monitoreo de los planes. Hay una necesidad de una debida incorporación de voces de la sociedad civil con un proceso de retroalimentación y diálogo, y asimismo debiesen existir cursos de acción específicos y concretos para ambos grupos, en especial lo referente a los derechos LGBTI. Estas conclusiones tienen como objetivo principal servir de lección y reflexión para el resto de la región de Latinoamérica, y como último punto considero importante hacer una revisión continua de la situación de ambos grupos en el contexto empresarial, en sintonía con la renovación y evaluación de los planes nacionales. Por ejemplo, con la actual crisis causada por la pandemia, que no es la primera ni va a ser la última, a la que se van a tener que enfrentar los diversos actores, la situación de los grupos vulnerables como mujeres y personas de la comunidad LGBTI empeoró rápidamente, lo que demuestra la relevancia de tener un plan nacional con pautas mínimas de género y diversidad, porque resulta indispensable para poder enfrentar o prevenir un impacto más grave a futuro. Espero que este trabajo con mirada de género y diversidad desde una voz joven sea uno de muchos que puedan formar parte de estas conversaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Piaroa. Otro tema central en la región, los planes nacionales de acción, pero también con una perspectiva de género, y marcas algo fundamental que tenemos que tener en cuenta en todo diseño de políticas públicas, que es la participación. Y precisamente como abogada, como mujer, como feminista, incluso en mi caso como lesbiana, en el proceso de diseño de una política pública de este tipo, es importantísima la representación para que estén vistas y consideradas todas estas opiniones. No podemos tener representación de ideas que no tenemos porque no tuvimos ese tipo de vivencias. Central todo lo que estás marcando, Piaroa. Le voy a dejar la palabra ahora a Vanessa Ramos González, de la Universidad de Monterrey, sobre su ensayo Los desafíos de la obligatoriedad de la debida diligencia en la cadena de suministro. Te escuchamos, Vanessa. Muchas gracias y primero que nada, pues igual que todo, quisiera agradecer a los organizadores de esta convocatoria, en especial al doctor Humberto Cantú, quien me invitó y pues además yo lo veo como un ejemplo, ¿no? Para mí en mi carrera profesional, ¿no? Entonces, muchísimas gracias.
Y bueno, yo creo que el tema de mi ensayo es relevante porque los proyectos o iniciativas de creación y aplicaciones de leyes que hacen de la debida diligencia una práctica obligatoria van a la alza, ¿no? Y creo que hay que detenernos a veces en ver los desafíos o impactos negativos que estos proyectos pudieran tener. Y yo los quiero resumir en 3 súper rápido. En primera, muchas de estas leyes son leyes no de derechos humanos per se, sino leyes comerciales con tintes de derechos humanos, ¿no? Algunas limitan el comercio a no ser que las empresas proveedoras o el gobierno proveedor demuestren esfuerzos contra la mano de obra forzada, conflictos armados y demás, como si estos cambios estructurales se dieran de la noche a la mañana, ¿no? Entonces se infunde un cierto miedo que altera las relaciones comerciales de las empresas situadas en países con una mala reputación en derechos humanos, entre ellos malamente América Latina, el sudeste asiático o África, ¿no? Igualmente creo que el alcance extraterritorial que pueden llegar a tener estas leyes sería un fracaso si los gobiernos no empezamos a coordinarnos a la hora de definir qué exigir y cómo exigir las leyes de debida diligencia, pensando que la mayoría de las empresas transnacionales pues deben de someterse a más de una ley nacional dependiendo de dónde están situadas, ¿no? Y como tercer punto importante, creo que hay que entender que las leyes nacionales son representación tangible de la cultura y contexto en donde fueron creados. Entonces, las empresas de esos países interiorizan estas leyes y las difunden como práctica a lo largo de su cadena de suministro. Y la relevancia de esto radica en el juego de poder dentro de la misma cadena de suministro, en donde son los clientes quienes tienen más poder de definir los términos comerciales al proveedor. Y en materia de derechos humanos, entonces el cliente puede establecer al proveedor el cómo quiere que éste aplique los procesos de debida diligencia para considerarlo un buen proveedor, ¿no? Y bueno, pensando en el ámbito global, la mayoría de las empresas estadounidenses o europeas son clientes de las empresas de América Latina. América Latina es una región exportadora, entonces eso nos da a entender que las empresas de Estados Unidos, de Europa, de alguna manera están en una posición de poder como para imponer a las empresas latinoamericanas el cómo debe ser el respeto de derechos humanos, cuando estos temas deben de depender del tamaño de la empresa, de la industria, de su contexto nacional y demás, ¿no? Entonces, estos son un poquito a grandes rasgos los temas que yo toqué en mi ensayo. Básicamente mi interés en esto es la experiencia que yo vivo en el trabajo en donde estoy. Actualmente soy coordinadora de un programa de inclusión en una empresa mexicana de tecnología y nos llegan muchos clientes potenciales que en el proceso de licitación nos hacen preguntas sobre ciertos proyectos o ciertos esfuerzos en ciertos derechos humanos. A veces los tenemos, pero en otras ocasiones no, por cuestión de contexto nacional. A veces son conceptos que ni siquiera existen todavía en América Latina, sino que se originaron en Estados Unidos y es donde yo me empecé a cuestionar hasta qué punto las empresas latinoamericanas estamos en desventaja, ¿no? Frente a los avances que ya están haciendo otros países, ¿no? Y bueno, esto es básicamente lo que yo expreso en mi ensayo. Muchísimas gracias, Vanessa. Debida diligencia, siempre también un tema tan central y precisamente este foro lo que viene a hacer es aportar una mirada latinoamericana sobre todos estos instrumentos de soft law y estos marcos, ¿no? Entonces, es muy importante contar con una visión propia y es algo que se hace y se discute a lo largo de este espacio. Les quiero agradecer a todas y todos por sus presentaciones. Como decía, lamentablemente el tiempo es muy, muy cortito, así que voy a dejar, Luis, que presentes a nuestros premiados y premiadas de la categoría B y C. Sí, muchas gracias, Denis, y un saludo para todas y todas que nos están siguiendo en esta transmisión. En la categoría B, como recordarán, tenemos a Hiram Cautiño Acevedo, tenemos a Rodrigo Torres y a Marcela Oldenburg y a Julia Marcela. Así que yo comenzaría con, en este caso, Hiram Cautiño Acevedo, com su tema As Diligências Abertas da América Latina, avanços na responsabilização e investimentos tratados e arbitragem internacional. Hiram. ¿Te parece, Luis? Empezamos con Rodrigo, que no lo estoy viendo a Hiram. Ok, entonces, Rodrigo, por favor, con su tema sobre el significado del trabajo decente en tiempos de pandemia. Claro. Bueno, respondiendo a la pregunta, me parece que es un eje relevante debido a que la experiencia del trabajador y el significado que éste tiene como tal juega un papel crítico en las prácticas laborales, tanto por parte de la empresa como por parte del mismo trabajador. Durante la pandemia, estos significados parecen estarse trastocando y aunque este es un momento sin duda alguna extraordinario, esto aplica también a los momentos de crisis en general que, pues como sabemos, son mucho más comunes.
Esto es importante en todos los contextos, pero creo que en Latinoamérica, dentro de un mundo globalizado todavía lo es más, al ser una región que principalmente aporta trabajo en lo que se refiere a los factores de producción. Es común que empresas multinacionales e incluso capitales locales con alta capacidad de movimiento territorial, financiero o ambos, buscan en la región condiciones que les permitan el mayor rendimiento posible sobre su inversión. Históricamente la empresa no se ha distinguido por autorregularse respecto a sus aspiraciones económicas al presentarse una oportunidad frente a ellas, aun cuando éstas vulneran los derechos de sus empleados. Ejemplos de estos hay muchos y, bueno, ciertos tipos de outsourcing son tan solo algunos de ellos. Esta es una de las razones por las que es necesario que las instituciones pertinentes tengan muy presentes la reconfiguración del significado del trabajo en tiempos de crisis y las aparentemente crecientes vulnerabilidades en el sector trabajador que la acompañan al momento de buscar garantizar los derechos laborales. Ya que, bueno, como mencioné anteriormente, la historia nos dice que las empresas por sí mismas no se autorregularán. Por otro lado, poner el foco en el desempleo como indicador de la situación laboral durante la pandemia o durante cualquier crisis es necesario pero insuficiente. Considero que es importante ver más allá y dar cuenta también de las condiciones laborales a las que se enfrentan aquellos que conservaron sus empleos. Elementos como el miedo, por ejemplo, a perder el trabajo o la gratitud que parece debe existir por el simple hecho de tener un empleo, muchas veces precario, exhiben la posibilidad de ir más profundo al momento de analizar los impactos laborales, especialmente, como estoy mencionando, en épocas difíciles. Una propuesta para esto es el reconocimiento y la atención a la manera en que el significado del trabajo y de ser trabajador se genera y se transforma, impactando así las prácticas laborales, recalcando la importancia de un constante estado no solo de alerta, sino también de intervención por parte de los organismos competentes, al detectar que los límites entre lo adecuado y lo excesivo están siendo cruzados en lo que respecta, pues en este caso, al tema que a mí me interesó tocar, son las condiciones laborales, ¿no? Finalmente, bueno, me gustaría aprovechar también la oportunidad para agradecer al doctorado en Estudios Científicos Sociales que imparte el ITESO y a CONACYT, a la doctora Rocío Enríquez y al doctor Nacho Román, cuyas enseñanzas se ven plasmadas explícita e implícitamente en mi ensayo, y especialmente al doctor David Faust por la misma razón y por su mentoría en los últimos 2 años. Y ahora sí, para terminar, muchísimas gracias a las y los organizadores del concurso por abrir este espacio para la reflexión y divulgación sobre temas que son sin duda sumamente relevantes para nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y qué interesante tema que evoca los límites de la autorregulación y esta sensación de que el Estado tiene que estar presente frente a estos límites. ¿Cuáles son los pasos que debe tomar y el rol que debe afrontar? Ahora me gustaría darle la palabra a Marcela Oldenburg, que también habla en nombre de Julia Stefanello Pires, con su trabajo Mudanças Climáticas e Atividade Empresarial, o Engajamento de Jóvenes en América Latina em Litígios Climáticos. Marcela? Muito obrigada, Luiz. Primeiramente, gostaríamos de agradecer imensamente pela oportunidade de apresentar este ensaio a todos os professores e professoras que nos concederam essa honra de estarmos aqui. Agradecemos também todo o apoio e suporte da Clínica de Direitos Humanos da PUC Paraná. A mudança global do clima é a dimensão mais urgente e profunda da crise ambiental do século XXI, na medida em que resta pouco tempo para a estabilização da concentração de gases de efeito estufa em níveis aceitáveis à atmosfera. E no rol de principais atividades emissoras desses gases antropogênicos estão as atividades empresariais. Nesse contexto, apesar de estar inseridos no grupo que menos está presente no mercado de consumo e que menos se beneficia desse sistema econômico, os jovens sentem de modo mais gravoso os impactos das mudanças climáticas. A título de exemplo, mais de 500 milhões de crianças vivem em zonas de inundações extremamente altas e quase 160 milhões vivem em regiões com zonas de severidade de seca altas ou extremamente altas. No contexto dos países latino-americanos, 1/3 da população da região não tem acesso adequado à água potável, o que leva à reflexão de como a crise global do clima afetou os recursos de água doce na região. A importância de chamar as crianças e os adolescentes ao debate da agenda de empresas e direitos humanos vem do fato de que essa população jovem viverá mais e terá de suportar o peso de danos e da instabilidade causadas pelas mudanças climáticas, e, portanto, elas devem ocupar uma figura central nas discussões e nos processos de consulta e tomada de decisão. Nesse sentido, os litígios climáticos eles passam a ser uma estratégia para que se encontrem caminhos capazes de dar voz aos demandantes e de vincular a atuação dessas empresas à contribuição no aquecimento global. O número de casos de litígios climáticos em todo o mundo quase dobrou entre 2017 e 2020.
cada vez mais pessoas, e aqui a gente inclui crianças e adolescentes, estão recorrendo aos tribunais para obrigar os governos e obrigar as empresas a respeitarem e acelerarem os compromissos referentes à emergência climática, pleiteando pelo direito de viver em um mundo que não foi completamente aniquilado pela crise do clima. As juventudes latino-americanas e caribenhas, elas têm desempenhado um papel fundamental na construção de um novo caminho em busca da justiça climática, não apenas por conhecer as nuances do sul global, mas também por assimilar que defender e cuidar do território faz parte da sua essência. O engajamento dos jovens na defesa de seus direitos é fundamental para a construção de um futuro melhor. Eles que estão entre as vozes mais fortes em prol da mudança social e, particularmente, da ação climática. Então, esse trabalho ele foi motivado pelo desejo de relembrar que não é possível falar de um futuro sem incluir na discussão aqueles que viverão este futuro, que são os jovens. Convidamos a todos e todas a debater na agenda de empresas e direitos humanos sob essa perspectiva. Muito obrigada. Muchas gracias, Marcela. Y de nuevo, qué tema tan interesante, ¿no? Algo tan urgente que nos llama a todos, en especial a los jóvenes, como el cambio climático. En estas conversaciones hemos visto cómo abordamos diferentes temas de manera transversal, ¿no? El género, el cambio climático, coherencia política, vertical, horizontal en los temas de inversión. Y uno de los puntos que tratabas, ¿no? El tema de acceso a la justicia climática es algo que en la región pues necesitamos continuar avanzando. Ya tenemos la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre la relación que existe entre el derecho a un medio ambiente sano y otros derechos humanos, pero nos queda mucho todavía para poder internalizar esta norma en ordenamientos jurídicos nacionales o bien sea en litigios, ¿no? Que las Cortes Nacionales apliquen este tipo de interpretación y la puedan llevar al tema de empresas. Con esto yo quisiera pasar entonces a la categoría C y saludar a Jenner Alonso Tobar Torres, que con su tema la regla Lex Loci Deliti y su impacto en la garantía de los derechos humanos, nos va a exponer en esta mañana sobre la importancia que tiene este tema de cara a los próximos 10 años sobre empresas y derechos humanos. Jenner. El micrófono está apagado. Ya, perfecto. Decía que muchísimas gracias, Luis. Muy buenos días a todos y a todas los presentes. Bueno, como es breve el tiempo, yo quiero compartir con ustedes algunas breves reflexiones sobre los inmensos desafíos que las dinámicas económicas contemporáneas imponen hoy a los pueblos y gobiernos latinoamericanos en materia de protección de derechos humanos, en el marco, si se quiere, del acceso a la justicia transicional. Específicamente, yo quisiera resaltar brevemente la estrecha relación que varias de nuestras reglas de derecho internacional privado tienen con la protección efectiva de los derechos humanos. Podemos comenzar resaltando que gracias a la gran riqueza de recursos naturales y humanos en Latinoamérica, se ha generado toda una estructura geopolítica donde nuestros países se han convertido en grandes receptores de inversión extranjera. Sin duda, el desarrollo responsable y sostenible de estas actividades, por supuesto, puede generar beneficios para todos los involucrados. Sin embargo, lamentablemente, la realidad muestra que no son pocas las ocasiones donde el desarrollo de estas actividades ha generado graves perjuicios a las comunidades locales donde se desarrollan las actividades. Así las cosas, pues uno puede, por noticias, evidenciar que son numerosos casos donde las comunidades locales han sufrido daños de todo tipo, como daños medioambientales, daños a la salud, afectaciones a la vida, afectaciones a los derechos de asociación, casos que terminan siendo repetitivos en nuestro entorno. Estos eventos han desnudado deficiencias estructurales en la ingeniería legislativa del derecho internacional privado. Es que cuando las víctimas intentan buscar el resarcimiento de estos daños, se han encontrado con múltiples dificultades, como por ejemplo la asimetría de poder entre las grandes corporaciones y los grupos locales de víctimas, sistemas de justicia débiles, lentos, eventualmente cooptados por los grupos de interés, donde en conjunto todas estas circunstancias hacen que sean pocas las probabilidades que las víctimas tengan para
lograr un adecuado resarcimiento de sus daños. Incluso si llegaren a tener una sentencia favorable, se pueden encontrar con dificultades al momento de buscar la ejecución de ese fallo por ausencia de activos relevantes de la compañía transnacional en el estado donde se ocasionó el daño. Ante este panorama, creo que es indispensable generar una profunda revisión de las reglas de conflicto y de competencia judicial en materia de responsabilidad civil extracontractual, especialmente para aquellos casos donde se pretende el resarcimiento de daños derivados de actividades de empresas transnacionales y que hayan generado afectaciones a los derechos humanos. Yo creo que la revisión de estas reglas es un asunto pendiente en la agenda de empresas y derechos humanos, especialmente ahora cuando se discute con tanto ahínco y con tanto empeño la responsabilidad de empresas transnacionales. Todo este contexto fue lo que me motivó a escribir sobre esta problemática. Para terminar, yo quisiera cerrar estas reflexiones con una frase del gran Eduardo Galeano de Sus Venas Abiertas. Dice más o menos: nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros. Yo creo que el desafío de los estados, de las empresas, de las comunidades locales y por supuesto de la academia es darle un giro a esta historia, la que es nuestra historia latinoamericana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jenner, y qué mejor manera de cerrar este tema con una frase tan inmortal, digamos, de este autor. Y tu tema que evoca, ¿no?, las asimetrías de poder, las diferencias que existen y todas las peripecias y los obstáculos que tienen que pasar las comunidades locales para encontrar justicia, bien sea en una corte nacional que no tiene el suficiente poder para enforzar el fallo a una empresa transnacional de gigantescas dimensiones, o que tienen que buscarlo fuera del territorio con todas las dificultades que eso suponga. Y América Latina tiene diversidad de casos sobre estos daños que se producen, ¿no? Por ejemplo, el caso de Río Agrio en Ecuador. Pero yo con esto cierro esta breve presentación y retorno la palabra a Denise Kuffer, mi copresentadora. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a los y las expositoras y a todos los que participaron en el concurso. Realmente, como mencionó Florencia, hemos recibido 107 ensayos, es muchísimo. También agradecerle, obviamente, al Consejo de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas por el trabajo que se tomaron también para hacer las devoluciones sobre todos estos trabajos que fueron interesantísimos y que abordaron muchísimos temas, como fue mencionado. Hoy tenemos un paneo general de cuestiones que entendemos como transversales y que hacen a la mirada de la región necesariamente. Escuchamos hablar de género en 2 oportunidades, escuchamos hablar de debida diligencia, de coherencia política, y lo que señalaba Jenner recién a último momento, ¿no? Siempre el derecho internacional privado, tan necesario incluirlo en estos temas y que realmente necesitamos mayor participación desde esa área del derecho y de otras áreas también, pero de esta en particular más en el marco del proceso de negociación de un instrumento vinculante en ese sentido. Los trabajos que hemos recibido han sido maravillosos. Tenemos la oportunidad de hacer este pequeño cierre porque Girán no nos pudo acompañar lamentablemente, pero le enviamos nuestras felicitaciones y les pedimos disculpas por no haber podido extendernos más en el tiempo porque precisamente estos bloques son muy, muy cortos, pero sí queremos aprovechar para decir que estamos utilizando este espacio para dar un lugar a nuevas voces, a voces jóvenes. Nuestras categorías, la categoría A de estudiantes y recientes graduados fue la que más ensayos recibió, y realmente poder aprovechar este espacio para generar la visibilización de nuevas voces en la academia nos pareció uno de los objetivos centrales del concurso de ensayos, y es por eso que estamos tan contentos y contentas con cómo se dio. Les agradecemos una vez más por los mensajes que nos enviaron en el chat y esperamos que tengan el placer de leer estos ensayos en breve. Muchísimas gracias.